Saludos a todos. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Brasil, hablando para México y toda Latinoamérica. Saludos, yo soy Peter Francolin, radiólogo brasileño, y vamos hoy compartir nuestra pantalla con ustedes y vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy importante que son las doenças arteriales obstructivas periféricas, pero las molestias no ateroscleróticas. Entonces, siempre que hablamos de molestia aterosclerótica, hablamos de extremidades inferiores, pero yo gostaria de hablar un poquinho sobre extremidades. Vamos a hablar de nuestro Doppler arterial, no solamente en extremidades inferiores, pero también un poquito de extremidades superiores. Bueno, el primero que tenemos que pensar es si estamos estudiando una persona con aterosclerosis o si nuestra patología no es aterosclerótica. Una das dudas que tenemos, porque, sin embargo, la molestia aterosclerótica es la más frecuente en la población, y siempre nos preguntan si tenemos un problema arterial obstrutivo agudo o un problema arterial obstrutivo crónico. Ok, entonces, siempre que nosotros tenemos que diferenciar una oclusión, por ejemplo, nos llega una persona en un servicio de emergencia y nos pregunta, y nos habla que está con dolor, que está con calambre, que está con una extremidad fría, una extremidad con hormigueo. Entonces nos preguntan, bueno, yo no siento los latidos, no siento la palpación del pulso de los latidos arteriales. Bueno, vamos a hacer un Doppler. Empezamos a hacer un Doppler y tomamos que hay una oclusión. Ok, pero esta oclusión es una oclusión crónico que esta persona tenía o hay una oclusión aguda. Essa é uma pergunta que sempre nos hacemos, sempre nos hacen. Então, sempre que temos uma oclusão aguda, há que buscar uma artéria. Aqui, por exemplo, é uma artéria carótida, pero poderia ser uma femoral, poderia ser uma artéria poplítea. Sempre se encontra uma artéria com um diâmetro normal quando temos uma oclusão aguda. E há um material em seu interior, um material como que uma sangre, um coágulo fresco que se mueve um pouquito, que tem um latido, que tem um movimento com os latidos cardíacos. Esta artéria parece uma artéria que antes estava sana e que agora tem um trombo em seu interior. E, sin embargo, não há flujo em Doppler color e não há flujo em Doppler também de ondas, Doppler pulsado. Entonces, este patrón agudo nos faz pensar que esta persona tenía, por ejemplo, una arteria saludable, una arteria pérvia, una arteria permeable con flujo, pero tenía placas y estas placas pueden, por ejemplo, por una inestabilidad, hacer una ulceración y con eso empezar la cascada de coagulación e ocluir, cerrar. Otra posibilidad es una embolización. Si tuviéramos un aneurisma, por ejemplo, de arteria poplítea, si tuviéramos una molestia cardíaca que genere trombos, estos trombos se despegan y hacen como que uma embolização, e a isso podemos ter uma obstrução aguda. Por exemplo, acá temos uma artéria femoral superficial à direita que não tem flujo e se mira muito bem o ponto donde a sangre choquea este trombo e que hace este patrão de flujo que chamamos um patrão estacato, que é como que golpes de la sangre donde llega a este trombo y no se mira flujo en esta arteria. Se mira flujo muy bien en la arteria femoral profunda, en la arteria femoral común, pero la arteria femoral superficial se queda cerrada por un trombo agudo.
Aqui um outro exemplo de uma artéria antes saudável e que agora apresenta um trombo muito provavelmente agudo e toda a sangue sai por uma circulação colateral. Muito bem, pero quando temos uma obstrução crônica, una obstrucción crónica hay que pensar cuando la arteria se queda disminuida de su diámetro. A eso vamos a pensar que es una oclusión más antigua, porque tenemos que tener un tiempo desde que la arteria cerre hasta que fibrose y disminúa su diámetro. Como por ejemplo en esta arteria carótida derecha que está disminuída, esta carótida interna izquierda que se queda disminuída de su diámetro, porque esto es una oclusión crónica. Acá un ejemplo muy frecuente, donde tenemos una arteria tibial anterior. Mira que la arteria está toda con pequeñas delgadas placas calcificadas, mira, y no tiene flujo en su interior. Peter, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Que tiene un poquito de flujo. Esta arteria está con flujo, está cerrada, no entendí. Eso me pasa muchas veces. Eh, Isso é uma obstrução, isso não é uma obstrução, isso é uma oclusão. Sin embargo, sem dúvida, estas são arterias colaterais que nós encontramos en los tejidos vecinos. Entonces, si tenemos un recurso, si tenemos una herramienta, por ejemplo, como B-Flow, podemos mirar que este flujo son todas arterias colaterales, mira que llegan y salen, llegan y salen, llegan y salen con la flujo, pero la arteria que se quedaba en esta ubicación no tiene flujo. Esta es toda una rama de circulación colateral que se desarrolla. Entonces, esto nos genera un pensamiento, bueno, eso es un patrón crónico. Por ejemplo, acá, la arteria tibial anterior, en otro punto, mira que no hay flujo en su interior, no hay flujo en su interior, pero hay como que un flujo chiquitito acá, acá, acá. ¿Qué pasa? Yo voy ascender B-Flow en este punto y mira, ¡pum! La arteria tibial anterior no tiene flujo. Estos patrones de color son todas ramas colaterales que esa arteria tenía y es una obstrucción crónica de esta arteria. Bueno, pero estamos aquí para hablar de molestias no ateroscleróticas. Entonces, eso que hablamos de molestias ateroscleróticas fue para empezar nuestra clase, porque esta es una duda que muchos de ustedes tienen, pero para esta clase queremos hablar de molestias no ateroscleróticas que ustedes tienen que pensar cuando tenemos una obstrucción o una estenosis. Muy bien. Y hay muchas situaciones donde podemos encontrar molestias no ateroscleróticas. Las síndromes compartimentales, por ejemplo, en que tenemos, yo voy a mostrar uno o dos casitos, no solamente en extremidades inferiores, pero como pasa para que ustedes comprendan que es una síndrome compartimental. Las síndromes compresivas, que sin embargo se generan por una compresión extrínseca, por una compresión de estructuras, traumatismos, tromboangiitis obliterante, sin embargo, que está junto con tabaco, condiciones cardíacas. Mira, la persona puede tener una molestia aterosclerótica, pero si usted genera un problema, un trombo en corazón, este trombo se despega. Mira, isso não é por uma moléstia aterosclerótica em ponto de artéria, isso é por um trombo cardíaco. Espessamento miointimal que pode passar, por exemplo, em algumas cirurgias, arterites que não são ateroscleróticas, dissecção e embolização. Muito bem. Eu vou mostrar alguns casitos para vocês. Então, por exemplo, aqui chamamos uma síndrome compartimental. Quando a sangre chega en un órgano, en un músculo, por ejemplo, pero no sale, no tiene como salir porque las venas están colapsadas. Entonces a eso llamaremos síndrome compartimental. Y sin duda, la síndrome compartimental que los radiólogos más encuentran todos los días
son las síndromes compartimentales en un riñón trasplantado. Mira, estamos aquí para hablar de extremidades inferiores, pero nuestra manera, nuestra forma, nuestro formato de pensar es lo mismo que pasa en las arterias renales de un riñón trasplantado. Porque si tenemos una vena renal trombosada, una vena renal con una trombosis, la sangre llega por la arteria, mira, llega por la arteria, pero no tiene cómo salir por la vena. Y este riñón se llena de sangre y aumenta sus dimensiones y queda así aumentado e hipoecoico, hipoecogénico. Y hay un cambio de resistencia. La resistencia aumenta, aumenta, aumenta porque hay sangre en este riñón, pero no sale. Entonces, la resistencia aumenta hasta que tengamos una diástole invertida. Es como si toda la sangre entrase, llegase y saliese por la arteria. Este patrón se repite, este patrón se hace uh, em extremidades inferiores, extremidades superiores, como por exemplo, temos acá, mira, um outro exemplo de uma trombose de vena renal em riñón trasplantado. Isso não é muito frequente, pero quando passa, nós temos que reconhecer por este patrão de diástole reversa que não se encontra em uma artéria renal saludável. Muy bien. Aquí otros ejemplos en que tenemos un riñón aumentado en su diámetro hipoecorrénico y con un patrón de muy alta resistencia no se encuentra la vena renal. Y lo mismo pasa en extremidades inferiores. Si usted tiene, por ejemplo, una persona con un trauma, la musculatura se queda aumentada, la persona tiene dolor y usted encuentra un patrón con una resistencia muy alta y no encuentra las venas o el flujo en las venas está disminuido, hay que pensar en una síndrome compartimental. Por ejemplo, también hay otros tipos de trauma, por ejemplo, las heridas por serpientes. Hay que pensar siempre en un patrón de síndromes compartimentales. Muy bien, pero más frecuentes son las compresiones extrínsecas. Hay muchos patrones de compresiones extrínsecas, de síndromes compresivas. Y vamos a llamar de síndrome compresiva cuando tenemos una compresión de arteria en pacientes que presentan señales y sintomas de isquemia arterial en extremidades inferiores y extremidades superiores también. Y, sin embargo, tenemos que buscar trombosis en venas parejas. Yo voy a explicar por qué para ustedes. Entonces, los ejemplos más comunes que tenemos son las síndromes compresivas de opérculo cérvico-torácico, del estrecho cérvico-torácico, la síndrome compresiva de arteria poplítea, e, sem dúvida, há uma síndrome compressiva que se chama May-Turner ou síndrome de Cockte, pero esta é uma síndrome venosa. Pero ustedes sempre se recuerdan que há esta síndrome porque é uma artéria que está comprimindo a vena. Bueno, vamos falar um pouco de um, síndromes compressivas de extremidades superiores. Nosotros podemos estudiar la arteria subclavia. La arteria subclavia se puede estudiar muy bien en este sitio con un transductor de alta frecuencia, un transductor lineal de alta frecuencia y su patrón de flujo es un patrón de flujo trifásico con una diástole reversa chiquitita acá que se ve bien. Ok. Para pensar em uma síndrome compressiva, por exemplo, em estrecho cérvico-torácico, há que ter um aumento significativo da velocidade sistólica em la artéria subclávia, como que 2 vezes e medio, então a velocidade aumenta, cambia muito mais que o doble, e se mira também o estrechamento da artéria. E se a compressão for muito forte, se a compressão se queda com muita força, pode provocar a falta de flujo em algumas maniobras. E para isso vamos fazer algumas maniobras provocativas. Então, há maniobras específicas para se fazer para buscar
este estrecho cérvico-torácico. Aquí un ejemplo en que se hace una maniobra, la arteria subclavia se queda sin flujo. Entonces, eso es una maniobra positiva, ¿ok? Aquí un video que nos muestra este patrón. Entonces, mira la persona, se quedaba con flujo de la arteria. Yo pedí, vamos levantar, arribar el brazo, la mano, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Mira, y el flujo desaparece. Mira, el flujo se interrompe, no hay flujo. Agora vamos volver la extremidad y cuando volvemos la extremidad, el flujo vuelve a normalidad. ¿Qué maniobras podemos hacer? La maniobra de escalenos, que es conocida como maniobra de Addison, donde vamos a girar la cabeza de la persona, levantar la barbilla y pedir que tome aire. Y a eso vamos a buscar que la velocidad cambie 2,5 veces o hasta que el flujo disminua y desaparezca de la arteria subclavia. Outra maniobra das maniobra costoclavicular, ou manobra de Falconer-Wedel, donde vamos a hacer como un militar que está en una posición en que hace fuerza o con una mochila en las espaldas. Entonces vamos a hacer mucha fuerza con este sitio y tomar aire también. La maniobra de hiperabducción o manobra de Wright, que fue la que mostré para ustedes, donde vamos levantar la mano, los brazos, hasta que la persona tenga síntomas de isquemia de la extremidad superior. Y se puede hacer una maniobra combinada donde preguntamos para el paciente, mira, ¿cómo tienes calambre? ¿Cómo tienes hormigueo de la extremidad? Ah, doctor, cuando estoy peinando. Ok, entonces empieza a peinar. ¿Cómo te quedas? Ah, me quedo así, mirando en la extremidad. Mira, está fría. Entonces vamos a hacer la misma maniobra para buscar flujo en la arteria subclavia. Entonces, acá un ejemplo de una síndrome compresiva. Mira esta arteria subclavia con la persona en reposo, la persona está tranquila, bien, y tenemos una velocidad de 63 centímetros por segundo, ¿ok? Cuando empezamos a hacer la maniobra cortoclavicular, mira la maniobra cortoclavicular, entonces mira cómo disminuye la arteria subclavia, porque está comprimida y la velocidad se cambió 3 veces arriba el punto que teníamos antes. Mira acá, normal, y ahora con la maniobra disminuye porque está comprimida y la velocidad aumenta. Y si yo pedir para la persona tomar aire, mira, la arteria no tiene más flujo porque se cierra por una compresión muy fuerte. Entonces, este es un patrón típico muy clásico de una síndrome compresiva. Y si yo empezar a hacer, por ejemplo, la elevación de la extremidad, la maniobra de Wright, este flujo disminuye hasta que desaparezca. Entonces, estos son todos ejemplos de síndromes compresivas. La persona llega para usted con un síntoma, una queja clínica y te habla, mira, doctor, cuando estoy, por ejemplo, en un bus, que estoy tomando apoyo, la mano se queda fría, hay un hormigueo, yo perco la fuerza. Mira, doctor, cuando estoy haciendo actividad física, que estoy en una barra, por ejemplo, estoy me sosteniendo con las manos, me empieza a tener hormigueo, calambre y tengo que soltar. Entonces, estas son personas que tienen síntomas de un opérculo cérvico-torácico, un estrecho cérvico-torácico. Hay que buscar estas maniobras para hablar si son maniobras positivas o negativas para a busca de un estrecho cérvico-torácico. Bueno, para extremidades inferiores tenemos lo mismo para a síndrome poplitea, que se llama en inglés popliteal entrapment artery. Entonces, vamos a hacer las maniobras con una dorsiflexión de los pies, donde se busca la arteria poplitea en su sitio y vamos a buscar si este flujo desaparece o si este flujo
aumenta las velocidades con esta maniobra de flexión de los pies. Muy bien. Outra moléstia no aterosclerótica que tenemos son los traumatismos. Los traumas pueden pasar en cualquier edad, en cualquier sitio de cuerpo humano. Por ejemplo, acá tenemos un joven con una luxación de la rodilla por un trauma, y este trauma ortopédico generó una oclusión de la arteria poplitea. La persona tenía hormigueo de extremidades, extremidade fría, dolor, porque eso es una oclusión agudo no aterosclerótico. Entonces, mira, por la angiotomografía tenemos este diagnóstico muy bonito, esta imagen muy bonita, pero con Doppler se hace lo mismo diagnóstico, donde se busca la arteria poplitea, se encuentra la arteria poplitea y no tiene flujo, no tiene mapeo color con Doppler porque no hay flujo, no tiene mapeo con Doppler pulsado, entonces solamente golpeios quando temos os latidos cardíacos, movimento, um tamp, 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 que é a sangre, o coágulo fresco que se mueve, pero não há flujo em esta artéria. Esta é uma oclusão agudo por traumatismo. Bueno, podemos también encontrar cambios en nuestras ondas arteriales por problemas cardíacos. Muchas veces estamos buscando una patología en la arteria, pero la patología no está en la arteria, está en corazón. Mira, por ejemplo, en que tenemos arritmias, en que hay un flujo arrítmico y que hay como que una sístole compensatoria, una extrasístole compensatoria que tiene un patrón con velocidad más alta. Eso pasa con mucha frecuencia. Hay que tomar mucho cuidado para no pensar que hay una estenosis cuando encontrar una onda con una velocidad un poquito más alta en este sitio, porque es solamente por una arritmia. Pero hay muchos tipos de arritmias diferentes, pero yo voy a llamar la atención para algunas insuficiencias valvulares cardíacas que pueden generar este patrón de flujo, que para muchas personas cuando estudian las arterias vertebrales, piensan que isso pode ser um pré-robo de subclávia, um robo de subclávia tipo 1, em que não há inversão de sentido de flujo de la sangre, pero se encontra este notch. Mira, é verdade que este patrão em uma artéria vertebral se pode passar com um robo subclávio tipo 1, pero se você encontra este patrão em la artéria vertebral direita, en la arteria vertebral izquierda, en la carótida común, en la carótida externa, es más probable que sea generado por un problema cardíaco, una insuficiencia de una válvula cardíaca, que por un robo subclávio. Pero, se tivermos estenosis en las válvulas cardíacas, estenosis graves, ou se tivermos estenosis, por exemplo, aórticas, uma coartação aórtica, que não é uma moléstia aterosclerótica, podemos ter estas ondas tardos parvos, estas ondas alteradas, estas ondas patológicas. Mira, acá temos a artéria ilíaca comum izquierda, com este patrão de onda que é totalmente patológico para esta artéria, teria que ser trifásico, e aqui está monofásico. E aqui a aorta abdominal, mira, a aorta abdominal com um patrão de flujo tardos parvos. Então, problema um pouquinho mais arriba. Que problema teníamos? Teníamos uma coartação aórtica. Então, se há uma estenose na válvula cardíaca, se há uma coartação aórtica, se pode encontrar cambio de las ondas em extremidades inferiores. Outra artéria muito interessante que podemos estudar em las extremidades inferiores e superiores são as artérias digitales. Para isso, necessita um transdutor que maneje com uma frequência um pouquinho mais alta. ¿Por quê? Porque podemos estudar as artérias digitales, sí, en las manos ou en los pies. E se busca uma artéria muito delgada, muito chiquitita,
que se encuentra con un patrón de flujo que puede ser trifásico, que puede ser monofásico, por una vasodilatación. Ok, hasta ahí que vamos a hablar que la arteria tiene flujo o que no se encontró la arteria. ¿Por qué? Porque se tengo, por ejemplo, una tromboangiitis obliterante, que no es una molestia aterosclerótica, está, eh, está junto con tabaco, pero no es una oclusión aterosclerótica. Entonces, es una respuesta mala de las arterias al tabaco. Entonces, se la persona me llega, un tabaquista me llega, doutor, estou com dolor em estes dedos, estou com calambre, estou com hormigueio, estou com frio. Isso é agudo, começou hoje por la manhã. Entonces, yo voy a pensar en una tromboangiitis obliterante. Si yo estudiar muchas veces solamente hasta acá, no encuentro la patología. Hay que estudiar un poquito más para buscar los sitios de obstrucción, como pasó acá, donde teníamos este material hipoecogênico. Mira que isso é agudo, há um aumento do diâmetro desta artéria e um stop de flujo na artéria ulnar esquerda distal. E empezando a buscar un poquito más adelante, mira como en las arterias digitales de esta extremidad también no teníamos flujo, una oclusión agudo por tabaco, por tromboangiitis obliterante. Aquí un otro ejemplo en que yo tomé la arteria sana de la extremidad derecha de este paciente, mira que tenía flujo, y en la extremidad con frío, con dolor, con calambre, con hormigueo, a izquierda no teníamos flujo en esta arteria. Entonces, solamente voy a poder estudiar una arteria digital si yo empezar a estudiar en personas saludables para saber qué procurar. Entonces, busquen las arterias digitales en pacientes normales para que ustedes aprendan a buscar essas artérias para quando te llegue um paciente com tromboangiitis obliterante ou um paciente com embolização, vocês busquem a artéria patológica, que é mais difícil porque não se mira nada. Hablamos de embolização, ok? La persona, por exemplo, um jovem, pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma fibrilação arterial, y generar trombos, o entonces puede tener un aneurisma de arteria poplitea y generar trombos. Eso no son molestias ateroscleróticas y estos trombos se despegan, embolizan y hacen obstrucciones distales. A eso llamamos síndrome del dedo azul, en que la persona te llega con cambios en las extremidades inferiores o superiores. Por ejemplo, esta mujer de 48 años que empezó, no pasaba nada, no tenía nada, empezó a tener cambios en las extremidades inferiores con esta necrosis en los dedos de la mano izquierda. No tenía historia, no tenía otros síntomas y llegó a nosotros para hacer un estudio con Doppler de extremidades superiores. Mira que la arteria radial tenía flujo, un flujo bueno, pero no trifásico. ¿Qué pasa? No sé, vamos a buscar un poquito más. Vamos a buscar las arterias digitales. Y a izquierda, donde tenía síntomas, yo no encontré flujo en la arteria digital. Ok, bueno, tengo necrosis, tengo cambios, la arteria digital no tiene flujo. Ok, una obstrucción muy probablemente de esta arteria digital, pero también tengo cambios en la arteria radial. ¿Qué pasa? Voy a buscar un poquito más proximal. Y buscando un poquito más proximal, yo encontré este señal de conejo en la arteria vertebral izquierda. Mira acá derecha normal y a izquierda con este cambio un robo subclavio patrón tipo 2, en que hay un notch invertido en esta arteria. Entonces, si tengo robo subclavio es porque tengo estenosis de arteria subclavia en un sitio de muy difícil acesso, um sítio muito difícil de acceder. Ok, então vamos cambiar nosso transdutor
E quando cambiamos nosso transdutor para um transdutor convexo ou endocavitária, se encontra a artéria subclávia proximal com cambios de velocidade hasta 400 centímetros por segundo. Uau, sem dúvida, uma estenose em este ponto que eu não miro muito bem porque é muito proximal, ¿sí? Muy proximal, muy cercano de corazón, llegando, saliendo del tórax, entonces las ventanas no son ventanas buenas, pero este cambio hemodinámico me habla que hay una estenosis significativa. Entonces hay que hablar esto en el informe y cuando hablamos en nuestro informe, este paciente ha hecho una tomografía en que se ve bien acá la estenosis de esta arteria subclávia, pero sin duda mucho más fácil de entender con esta reconstrucción. Mira acá, aquí está la estenosis de esta arteria subclávia que fue generada por una placa blanda que embolizaba y estos émbolos llegaron hasta los dedos de extremidades superiores. Entonces la persona tenía síndrome del dedo azul. Bueno, tromboses. Podemos ter tromboses, por exemplo, em um paciente, por exemplo, aterosclerótico, e que você tem uma moléstia aterosclerótica e você hace uma puente, hace um injerto com vena safena. E quando você hace um injerto com vena safena, este injerto, por ejemplo, puede generar una hiperplasia miointimal y esta hiperplasia, que es una respuesta patológica y no es una molestia aterosclerótica, te lleva a una trombosis y hay una pérdida de este injerto. Por ejemplo, en este paciente que tenía molestia aterosclerótica, pero este trombo en este injerto, un trombo fresco, un trombo agudo, este es un injerto femoropopliteo. Este injerto pasó por una oclusión, pero esta oclusión no era aterosclerótica, era por una hiperplasia miointimal pocos días, pocas semanas después de la cirugía. Entonces, mira acá que se ve la sangre golpeando el trombo que se mueve. Es un trombo fresco, un trombo nuevo, pero se perdió este injerto. Y eso no es aterosclerótico. Un otro patrón, por ejemplo, para estos injertos, las oclusiones crónicos. Entonces, la persona tenía una oclusión, por ejemplo, más que un año, más que 2 años, y este injerto disminuye. Mira, lo mismo padrón que encontramos para a molestia aterosclerótica, ahora se repete porque cuando hay una obstrucción aguda, la arteria está aumentada con o pasar del tiempo, se disminuye su diámetro, se queda muy delgada y mucho isoecogénica con los tejidos vecinos. Entonces, miren video como casi no se encuentra el injerto. Entonces es muy importante buscar las cicatrices, buscar los scars para saber qué pasa. El paciente te cuenta una historia de cirugía. Acá un injerto ocluido muy antiguo, con mucho tiempo ocluido. Mira que no se encuentra el injerto, se encuentra solamente como que un pequeño codo, los puntos del cirujano, pero no se mira el injerto. ¿Por qué? Porque se sacó. No, porque eso es una obstrucción crónico muy antigua. Entonces todo el injerto se queda con fibrosis porque es muy antiguo y con eso no se mira porque se queda isoecorrénico con los tejidos vecinos. Bueno, para terminar nuestra clase, yo voy a hablar de trampas y de cuidados que ustedes tienen que tener, no solamente con estudios no ateroscleróticos, pero también con estudios en aterosclerosis. Entonces, por ejemplo, cuando hay una placa delgada, e usted busca cambios de velocidade, usted busca cambios de velocidade para hablar quanto há de estenoses. Pero quando há uma estenosis extensa, uma estenosis muito compleja, com placas blandas muito extensas, se perde este cambio de velocidade. Então,
Aqui se perde o câmbio de velocidade. ¿Por quê? Porque é uma estenose muito extensa. Em estes sítios, vamos fazer medidas. ¿Por quê? Porque estas medidas são mais fiáveis que as velocidades em este patrão de placa, em este patrão de placa. Quando tenho placas calcificadas segmentárias, hemodinâmica, velocidade é o melhor patrão. Pero quando temos placas blandas, muito extensas, há que medir como que uma angiografia, porque mira, aqui não genera sombra acústica posterior. ¿Por quê? Porque não é uma placa calcificada, é uma placa blanda. Então, se pode medir assim e se mira, é uma estenose que está como que por 75% de esta artéria. Bueno, outra dúvida que temos é se a artéria queda-se ocluída. Essa é uma dúvida que temos não somente para artérias com aterosclerose, pero também para moléstias não ateroscleróticas. Você não encontra o flujo, wow, será que está ocluída? Então, vamos bajar o PRF, a escala de velocidades. Se barra a velocidade, não há flujo. Eu vou aumentar a ganância, não há flujo. Eu busco a vena tem flujo, a artéria não tem. Ai, eu vou cambiar filtro, eu vou cambiar transdutor, eu vou cambiar a máquina, eu vou cambiar o operador, e não se encontra flujo. E temos dúvida, será que a artéria queda-se ocluída? Bueno, hay que tomar mucho cuidado cuando usted no encuentra flujo. Hay que hacer todos los ajustes del equipo que yo hablé. Escala, línea de base, filtro de pared, ganancia. Hay que buscar la vena, porque si usted encuentra la vena y la vena tiene flujo y usted mapea con color la vena y no mapea la arteria, es muy probable que la arteria quede ocluída. Então, estes são trucos que temos para buscar. Cambia o transdutor, barra a frequência. Muitas vezes, para estudar uma artéria difícil como a artéria femoral, não se encontra a artéria femoral porque está muito, muito lejos da piel. Então, se você diminui a frequência, o sonido penetra muito mais. Se pode estudar a artéria e se encontra o flujo. Bueno, nuestra duda es esta: slow flow or no flow. Entonces, aquí están todos los ajustes que podemos hacer para buscar flujo y yo voy a añadir cambiar la caja, porque muchas veces no encontramos flujo porque hay una placa calcificada y cuando usted cambia la caja, el sonido pasa por la placa e encuentra el flujo. Cambiar transdutor y buscar venas parejas y si usted tiene B-Flow, estudiar también con B-Flow. Acá, por ejemplo, mira esta artéria, uma artéria peronea que tinha flujo acá, ele chegava acá e não encontrava mais flujo. E todo o flujo saía por uma colateral. Eu pensei, isso é uma oclusão. Pero me quedei muito molesto porque o ângulo acá em esta artéria não era um ângulo bueno. Aqui estamos cerca de 90 grados. Então, me perguntei, será que este não é um flujo muito delgado, com um ângulo malo? Eu cambiei a caja e não encontrei flujo, mas estava muito lejos da piel e não tinha outro transdutor, não me quedei satisfeito. Então, com Biflow, no mesmo ponto, mira onde está a flecha, aqui há flujo em esta peronea. Então, há que tomar muito cuidado para não fazer falso positivo. Isso é muito importante porque esta artéria não estava cerrada. Isso era um erro por ângulo de golpe de ataque. Então, há que manejar o equipo bem para não falar falso positivo. Bueno, otra situación en que ustedes tienen duda, sea en molestias ateroscleróticas, sea en molestias no ateroscleróticas, ¿a qué se debe asociar un flujo reverso? Peter, ¿yo puedo tener un flujo reverso en una arteria? Sí, sin embargo, sin duda, usted puede encontrar flujo invertido y lo más frecuente, lo más conocido es robo subclavio. Aquí tenemos un robo subclavio. Já hablamos grado 1, grado 2, agora teremos um grado 3, um robo subclávio completo, donde a artéria vertebral queda-se totalmente invertida. Peter, estamos aqui para falar de extremidades, não de carótidas, pero
pasa ese problema porque la extremidad superior tiene una oclusión de la arteria subclavia. Entonces, la arteria subclavia proximal quedava-se ocluída, por isso teníamos la inversión de la arteria vertebral para rellenar la arteria subclavia. Entonces, cuando hay una inversión de sentido de flujo de la sangre en una arteria, é porque há uma artéria obstruída em algum ponto que eu tenho que buscar. Em esta situação, uma artéria de extremidade superior. O robo subclávio, por exemplo, passa quando temos uma obstrução, uma estenose proximal à emergência da artéria vertebral. Então, eu vou buscar a artéria vertebral, estou fazendo um estudo de carótidas, encontro este câmbio, e eu vou falar que isso é um robo subclávio. Pero, lo mismo pasa en extremidades inferiores. Se yo encuentro un flujo invertido, es porque hay una obstrucción proximal a este punto. Entonces, si yo encuentro un flujo invertido, yo voy a manejar un poquito más proximal buscando esta obstrucción. Mira acá, esse é um ponto onde a artéria tibial anterior quedava-se invertida. Mira, hay que saber que pasa isso, porque muitos de ustedes encuentran este señal, pulsan el botón de inversión, cambia la color para rojo, están felices, contentos. No, 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 isso es un error. Hay que, hay que entender que se la arteria está invertida es porque hay una obstrucción proximal. Yo voy a buscar la obstrucción. Entonces, miren, este punto llegaba a una colateral. De este punto para arriba, el flujo quedava-se normal. De este punto, volviendo la sangre con un flujo invertido. Entonces, caminando hacia arriba, yo encontré la arteria obstruida, la arteria sin flujo. A isso chamamos flujo arterial invertido. Então, quando você encontra uma artéria invertida, há que ter certeza que está invertida. Ok, está invertida, está invertida. Eu vou manejar um pouquinho mais arriba para buscar o ponto onde está obstruída. Isso é o que temos que ter em nossa mente, ok? Por exemplo, acá, mira que há uma oclusão em esta artéria. E antes depois deste ponto, rellenava por colaterales e mira um flujo invertido. Um flujo muito delgado, pero é um flujo que está intentando uh, apoiar, levar sangre para estes tejidos que não tinham flujo. Então, acá, todos os pontos como nós nos vemos, o flujo normal antes da obstrução, la colateral saliendo, la colateral volviendo e la sangre invertida. ¿Por quê? Porque há uma obstrução proximal em este ponto quando eu estudio o ponto que tiene um flujo invertido. Mira acá em extremidades inferiores, quando eu encontro esta imagem com flujo em azul e em rojo, é porque acá há uma colateral que não miro em este ponto e muito provavelmente um pouquinho mais proximal há uma obstrução. Então, a sangre toma uma colateral, liga por acá e volve para cá porque estes tejidos estão sem sangre. E é o que passa aqui. É o que passa aqui, uma vez mais, o flujo invertido. ¿Por quê? Porque temos que levar a sangre para estes tejidos que estão acá. Bueno, isso passa com extremidades inferiores e passa também com artérias mais proximales. Por exemplo, se eu tiver uma artéria ilíaca ocluída, a artéria distal pode quedar-se invertida, mira acá, para rellenar e levar sangre. Se eu tiver uma femoral comum invertida, a artéria femoral profunda se rellena por colaterales, invierte seu sentido de flujo, mira que está em azul, está rellenando a artéria femoral superficial que tiene su flujo para extremidade inferior. Entonces, mira, este flujo no es bueno, es un flujo malo, pero es mejor tener flujo malo do que no tener flujo, porque se pierde la extremidad, se necrosa. Entonces, la sangre intenta buscar un camino para llegar a los tejidos. Acá em vídeo, mira la imagen em modo V, em azul, invertida a artéria femoral profunda,
la artéria femoral com sentido de flujo normal e la artéria femoral comum ocluída. Mira acá em vídeo para provar que isso passa. E vocês têm que saber e reconhecer. Isso é muito bonito, é um mecanismo, uma herramienta de circulação colateral que nosso corpo humano tem para desarrollar e levar a sangre hasta os tejidos mais distales. E isso passa, por exemplo, nas arterites, porque quando eu encontro um robo subclávio, sin embargo, por ejemplo, la arteria subclavia puede quedarse ocluida por una placa aterosclerótica, pero también puede quedarse ocluida por una arteritis, como arteritis de Takayasu. En esta paciente, por ejemplo, en que la arteria vertebral está invertida y está rellenando flujo en esta arteria subclavia. ¿Por qué? Porque este punto proximal tenía una obstrucción. Usted puede cambiar, por ejemplo, su transdutor para um transdutor convexo para buscar velocidades mais altas em pontos de estenose de artéria subclávia proximal, como já mostrei em la síndrome del dedo azul. Pero esta paciente teníamos sintomas e cambios porque a pessoa tinha uma arterite de Takayasu. Então, tinha um robo subclávio grado 2. Eu fui buscar com outro transdutor, encontrei este estrechamento em la região mais proximal da artéria subclávia esquerda, com câmbios de velocidade hasta 500 centímetros por segundo, sem dúvida uma estenose por uma arteritis de Takayasu, uma moléstia no aterosclerótica. Aqui um paciente, desafortunadamente, um paciente com uma moléstia muito grave, uma doença de BC, mira, menos de 30 anos de idade, muy joven y que tenía obstrucción y estenosis en todos los puntos de sus arterias, un flujo muy malo, un flujo tardus parvus en todas las arterias, muchas cerradas por un problema no aterosclerótico, la molestia de IBC. Bueno, mis amigos, en esta clase yo hablé un poquito de aterosclerosis, pero nuestro foco fue la molestia no aterosclerótica. Hay muchas situaciones en que encontramos personas jóvenes o ancianas con obstrucciones arteriales y estos son los desafíos que tenemos. Tenemos que ter protocolos muy bien hechos, estudiar todas las arterias, manejar con ángulos correctos, reconocer los sitios de acceso más difícil. Se não há color, tomar muito cuidado. Se temos um slow flow ou um no flow, se é uma obstrução de verdade ou se temos uma trampa. Temos que reconhecer se a moléstia é aterosclerótica, se o problema é agudo ou crônico, e se não é aterosclerótica, se este problema também é agudo ou crônico. Temos que reconhecer flujo reverso. Temos que saber estudar um paciente com diabetes, porque a moléstia diabética é muito frequente e muito difícil. Temos que saber estudar os sítios distales, como as artérias digitales, e saber manejar os pacientes pós-quirúrgicos. Esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês este dia, compartilhando meu correio eletrônico para dúvidas e meu Instagram, onde sempre temos lives com conteúdo de Doppler. Muitas graças a todos e saludos desde Brasil.